Bien, buenos días. Queremos primeramente dar un saludo a la doctora Francisca Fumero, la doctora Fátima Bautista y el doctor Nelson Castillo. En este momento en la clase de Sociopolítica con el grupo número 8, integrado por los magíster Daniel Villamarín, magíster David Blanco y magíster Marcos Velázquez, harán la presentación del análisis e interpretación de la realidad de la Agenda 2030 en sus competencias éticas, moralidad social y pedagogía laboral. También damos un saludo al auditorio aquí presente en la sala de juntas de la Asociación Venezolana Centro Oriental, con su sede en el este de Caracas. En esta oportunidad vamos a iniciar entonces hablando acerca de las competencias éticas de la Agenda 2030. Quiero iniciar mi participación teniendo este pensamiento del sabio judío rey Salomón, que dice: las moscas muertas dan mal olor y echan a perder el perfume. Es decir, aunque el perfume pueda ser de buena fragancia y abundante cantidad, solo basta una mosca para dañar todo el frasco. ¿Qué con esto? Bueno, ya vamos a ver eso en nuestro contenido de la Agenda 2030. Al hablar de las competencias éticas, tenemos que lo que es una competencia ética, implica el desarrollo de valores como la justicia, la equidad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por los derechos humanos. Esta competencia permite a los individuos tomar decisiones informadas y actuar de manera coherente con los principios éticos, tanto en su vida personal como profesional. De tal manera que al hablar de una competencia ética, hablamos de algo que va a regir el comportamiento tanto de una institución como de un individuo. En tal sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en 2015, representa un plan de acción global ambicioso para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental. En este contexto, la competencia ética emerge como un elemento fundamental para la implementación efectiva y el logro de los objetivos en el desarrollo sostenible. Es decir, la competencia ética es fundamental dentro de la Agenda 2030. De tal manera que se habla de la ética para la sostenibilidad. Se apela particularmente a la construcción de una ética para la sostenibilidad, que se apoye en la responsabilidad moral, tanto en las personas, conjuntos sociales y las estructuras de gobierno, con el fin de acceder a la prolongación de la vida, mejorar las condiciones de calidad de vida, en la comprensión y razonamiento de las complicadas interacciones que suceden entre el ser humano y la naturaleza. Con ello, la agenda está evidenciando tener un alto estándar en competencias éticas. En su contenido se le puede calificar como un patrón para seguir. Es más, hablando de ella en sus 5 Ps, tenemos que su lema central es no dejar a nadie atrás. Le está dando un valor grande a cada persona, a cada individuo, lo cual demuestra que es un conjunto de componentes éticos muy valiosos. Las 5 P a las cuales abarca la agenda son primeramente las personas, luego el planeta, la prosperidad colectiva de cada persona, incluyendo el mismo planeta, que podamos vivir con paz y podamos estar en alianza. Son 5 P's, solo que la alianza en inglés es partnership y entonces pues traducido es allí alianza. En esto se componen entonces los 17 objetivos y las 169 metas que abarca la agenda. Ahora bien, este profesor llamado Puig, profesor español que dicta una cátedra de economía en Barcelona, plantea lo siguiente. Puig, catedrático español, escribe que la importancia de los ODS han adquirido en la enseñanza universitaria responde a lo que la misma Agenda 2030 señala, que las universidades, por un lado, han de incorporar los ODS en su actividad sustantiva. Esto es en su docencia y en su investigación. Y deben contribuir al cumplimiento de la agenda, demostrando así su capacidad de transformación en el sentido que requieren los ODS. Y Puig concluye, constaté que se consideraba a los ODS el elemento vertebrador del trabajo relativo a la competencia ética. A este profesor pues le pidieron que pudiera participar de las charlas que la Universidad de Barcelona impartía para que los docentes pudieran ver de manera transversal cómo incorporar los ODS o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus cátedras. En el caso de él, su cátedra es Economía.
Así que él luego de revisar el documento y luego de participar de las capacitaciones y charlas dictadas por la universidad, vio entonces que la Agenda 2030 era planteada no solo como un componente adicional, sino precisamente como el componente ético que debía regir la cátedra y la aplicación del desarrollo de cada uno de estos objetivos. Entonces, la agenda en sí misma la agenda se plantea como altamente ética. Porque miren ustedes, basándonos, por ejemplo, nosotros en la creación, como hombres de fe, como teólogos que somos, pudiéramos pensar que todo comenzó con la creación. Y tomando ese contexto, podemos ver que la agenda cumple con este patrón ético que también podemos ver en el libro de Génesis. Comenzamos con la ética ambientalista. Lo primero que Dios creó fue el mundo. Así que la agenda abarca conceptos que ayudan a conservar el agua, la conservación del medio ambiente, la atmósfera, se preocupa por la creación. Pero luego que Dios creó la naturaleza, también creó los animales. Y precisamente la gente también se preocupa por la vida silvestre o la vida marina también. Así que también tiene una ética animalista. Se preocupa por los animales, no únicamente por la tierra, por el aire, por el agua, sino también por los animales. Y luego, pues que Dios creó la naturaleza, pues creó al ser humano. Y la agenda tiene una ética humanista en el que se preocupa que no haya pobreza, que todos tengan buena educación, que no hayan desigualdades, que todos tengan un trabajo respetable y honorable. Así que ella abarca la creación, los animales, el ser humano y finalmente la economía. En este punto, la ética y la economía para algunos no tiene asociación. Para algunos la ética no encaja en la economía, porque en el plano económico la economía es como es y punto. No hay lugar a razonamientos éticos ni moralistas. Pero la Agenda 2030 parece poder fusionar esto en algo que algunos han denominado eticonomía, en el sentido de que la agenda procura de que haya un desarrollo sostenible y sustentable en todas las personas. Pero, aunque este frasco de perfume se presenta muy agradable, tiene algunas aristas que puedan considerarse esas moscas que dañan el buen perfume. En este caso, la agenda éticamente es excesivamente idealista, más que realista, se presenta como una utopía. Además de eso, es muy nominalista, declaracionista. Es decir, sienten que el documento como tal puede ser ya un trofeo en sí mismo, más que la aplicación de esto. Estos conceptos son precisamente los que desarrolla o los que esboza el nuncio católico de español en relación a la posición que tiene la Iglesia Católica en cuanto a la Agenda 2030. Allí también presentan que ellos, o la Agenda 2030, impone el imposte solus y el he who pays pays, es decir, el que tiene el poder decide, el más beneficiado decide y no el que necesita en realidad la solución. Además de esto, la aplicación selectiva de los objetivos y metas. No se dice por qué esos objetivos, por qué esas metas y no otro. Ni dice cómo llegar a escogerlo. Eso no lo explica la agenda. También se plantea como una colonización ideológica en la que todos deben seguir el patrón sin importar su cultura, sin importar su raza, sin importar su nación, sin importar su credo. Además de esto, los objetivos no se cuantifican ni se justifican. Y finalmente, la terminología que atenta contra la ética familiar también deja ciertos matices que no encajan con los principios éticos ni morales que tenemos en nuestra sociedad. Quiero terminar solamente con las palabras, precisamente de Bernardito Ausa, ese nuncio español, que dice lo siguiente: en efecto, nadie podría negar que la paz es la condición sine qua non y el único contexto posible de un desarrollo auténtico y duradero. A mi modo de ver, nuestro mundo asolado por conflictos es el freno más fuerte y el desafío más grande a la realización auténtica y duradera de la Agenda 2030. La creación de comunidades y naciones pacíficas y justas, que es también el objetivo número 16 de la Agenda, es más fundamental que la financiación para acabar con la pobreza, el hambre o la falta de educación. Porque la guerra es la negación de cada uno de los derechos humanos y de la posibilidad para un desarrollo sostenible, integral y duradero. ¿Saben? Aunque la guerra o colocar
freno a la guerra y armonizar el mundo en paz es algo fundamental, es apenas el objetivo número 16, casi que el final, cuando debería ser, de acuerdo a lo que dice Bernardito, debería ser el número 1. Esto demuestra que en el discurso de la Agenda 2030, su ética oculta algunas otras intenciones más a priori de beneficio para los que están creando este documento. Así que parecía haber un doble discurso en ella al no priorizar cosas que verdaderamente pueden traer estabilidad al gobierno o al mundo, pero que no favorecen las agendas personales de cada nación. Bien, queridos compañeros, hasta aquí entonces mi participación en esta mañana. Vamos a darle el pase al compañero David Blanco. Ok, quiero dar un saludo para el doctor Nelson, a los compañeros de clase y también a los presentes acá en el auditorio de la Asociación Venezolana Centro Oriental. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la Agenda 2030 desde un enfoque moral social. Y bueno, en primer lugar yo quisiera hablar un poquito acerca de la diferencia entre lo que es la ética y lo que es la moral. Porque cuando vemos los conceptos a veces tenemos la tendencia a confundirnos entre estas dos palabras y hay muchas similitudes entre esta ponencia y la ponencia del compañero Daniel Villamarín. Pero la ética tiene que ver con las bases filosóficas o científicas y la moral ya tiene que ver con las acciones prácticas. Pudiéramos decir entonces que la ética tiene que ver con la teoría, las leyes, las normas, y la moral tiene que ver con la practicidad, o sea, lo que hace cada individuo, cada persona diariamente, o cada sociedad y cada comunidad diariamente, ¿no? Hablando de la moral social, por ejemplo, M. Houston nos dice que es la aplicación de las leyes morales. Fíjese que las leyes pudiéramos decir que es la ética, pero ya ahora la aplicación o la ejecución, las acciones de esas leyes éticas viene siendo la parte moral, y que en este caso pues tiene que estar relacionado pues con la conservación del bien social, ¿no? Pensando en la sociedad o en cada uno de los individuos. David Hume, quien es un estadístico escocés, él dice que es un proceso ético que adquiere forma cuando los agentes sociales asumen responsablemente, o sea, toman esas normas establecidas, esas leyes, y pues las colocan en práctica con responsabilidad, y con sus actos contribuyen al equilibrio de la comunidad, al equilibrio de las sociedades. Adolfo Sánchez, por su parte, dice que responde a la necesidad social de regular las relaciones de los individuos en cierta dirección. Algunas características de la moral, ¿no? En el aspecto de racionalidad práctica, pues la moral es una parte fundamental de cómo los seres humanos toman decisiones en la vida cotidiana, y hablando de la obligación y el deber, tiene que ver entonces con el sentimiento u obligación hacia ciertas normas o valores que se espera que las personas sigan sin necesidad de un análisis filosófico detenido. O sea, es simplemente pues tener un pensamiento común de preservación del bien, aunque no conoce todo el sistema filosófico ético, pero sabe que, por ejemplo, hay que ayudar a la ancianita que está pasando, cruzando la calle, no porque quizás no se lo hayan enseñado, pero tiene que ver con esas decisiones diarias, ¿no? En ese sentido, nosotros entonces estaremos abordando o analizando la Agenda 2030, ya recordando que esta tiene pues sus 17 tópicos, 17 objetivos, y cada uno de ellos pues están enmarcados justamente en lograr ese equilibrio en las sociedades, la vida igualitaria, el bienestar social, y de cierta manera pues uno pudiera pensar que la Agenda 2030 éticamente, moralmente, es totalmente aceptable, y nosotros de cierta manera pudiéramos decir que valoramos estos esfuerzos que están haciendo los gobiernos o los países a nivel mundial.
He dividido esta ponencia o este aspecto en 5 secciones. La primera sección que tiene que ver con la justicia social y la equidad. Cuando nosotros vemos varios de estos objetivos, estos 17, por ejemplo, el que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, es algo valioso y algo necesario poder erradicar la pobreza, que tiene que ver con el objetivo número 1, y la reducción de las desigualdades, que es el objetivo número 10. Desde una perspectiva moral, estos objetivos están fundamentados en la teoría de la justicia de John Rawls, quien argumenta que una sociedad justa debe garantizar igualdad de oportunidades y trato equitativo para todos, ¿ok? Entonces, en el segundo lugar, hablando de solidaridad y responsabilidad global, todos nosotros no solamente velamos por nosotros mismos, sino que tenemos responsabilidades sociales, ¿no? o comunitarios. Por ejemplo, que el objetivo número 17, que tiene que ver con las alianzas y la cooperación mundial o internacional para lograr estos objetivos, esto nos muestra que hay una solidaridad global. El hecho de que todos los países hayan aprobado unánimemente esta agenda indica que hay alianza, hay cooperación, hay unidad, ¿no? Entonces puede interpretarse desde la perspectiva del cosmopolitismo moral, que sostiene que todos los seres humanos tienen igual valor moral y deben ser tratados con igual consideración. Esto implica una obligación moral de los países más desarrollados a apoyar a aquellos que no están tan desarrollados, ¿ok? En el aspecto número 3, hablando de sostenibilidad ambiental y moralidad intergeneracional, podemos notar 4 aspectos como el cambio climático, que es el objetivo número 13, la vida submarina, que es la número 14, los ecosistemas terrestres, que es la número 15, pues todas estas enfatizan la necesidad de proteger el medio ambiente y también todos los seres vivos, ¿no?, que están en estos ecosistemas. Este concepto de sostenibilidad se alinea con la ética intergeneracional, que sostiene que las generaciones actuales tienen la obligación moral de preservar los recursos naturales para futuras generaciones, según Barry en 1999. Así que la degradación ambiental se ve como una injusticia hacia aquellos que aún no han nacido, porque cada vez pues, el ambiente o el aire está más contaminado y esto afecta, por supuesto, a la vida futura, ¿no? En el número 4, hablando de inclusión y participación democrática, vemos que el objetivo número 16, que habla o aboga por sociedades más justas o pacíficas, inclusivas, que haya más acceso a la justicia, esto es un objetivo también muy necesario y pues busca la inclusión, la participación de todos los individuos para poder ellos elegir libremente sus gobernantes, sus líderes, como asimismo tener acceso a todos esos derechos del ser humano, ¿no? Amartya Sen argumenta que las instituciones democráticas y participativas son fundamentales para el desarrollo humano y la realización de la justicia. Y número 5, en el aspecto de educación y conciencia moral, el objetivo número 4, que habla acerca de garantizar una educación de calidad para todos, eso pues, es fundamental no solo para el desarrollo económico, sino que también para el desarrollo ético, del conocimiento profesional de los individuos y que sin duda alguna va a traer mejorías para la sociedad actual en el futuro. Se debe también promover el libre pensamiento. Así que cuando nosotros hacemos ese análisis a la agenda y vemos sus objetivos, son objetivos que buscan mejorar la vida del ser humano, el ecosistema de la vida del ser humano, de la vida animal, la igualdad, erradicar la pobreza. O sea, vemos que son buenas acciones, y pudiéramos decir que relativamente, ¿no? Y vamos a ahondar allí. Es notable también una doble moral entre los gobernantes. Habla de paz, pero vemos conflicto y guerra en varios continentes
del mundo. En varios casos se oculta información y datos de las realidades sociales. De hecho, en el informe de la ONU dice que hace falta más datos y estadística por parte de los estados. No están pasando información, entre otras cosas, y no existe una verdadera cooperación mundial para cumplir con la ODS. Y todo esto son elementos morales, sociales. Entonces, hay una falta hacia la moralidad social en estas áreas. Dios les bendiga a todos y gracias por su atención. Muy bien, un saludo para todos los compañeros. Continuando con el análisis que estamos haciendo de la Agenda 2030, en nuestra área nos toca la pedagogía laboral. Y es importante porque hemos tocado tres tópicos, o vamos a tocar estos tres tópicos, que nos llevan a entender un poco la ética, la moral y ahora lo laboral. Y en el área de la docencia, cómo nosotros podemos desarrollar con efectividad este proceso. Nos encontramos entonces cuando llegamos allí al Consejo de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación de Europa en el ámbito de la educación y la formación en el año 2020. Ellos son los que más énfasis le están dando a la Agenda 2030. La Agenda 2030, Europa es la que ha agarrado más la seriedad de la agenda y que ha hecho inclusive comité, ha llamado a la gente para premiarse en el cumplimiento de la tarea de la Agenda 2030. Y en el área de la docencia, la agenda la podemos definir de la siguiente manera. Es como un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, que tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro del concepto más amplio de la libertad. Todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas se comprometen a hacer lo suyo por medio de una alianza que revitaliza con el fundamento de la mayor solidaridad con los más necesitados y los más vulnerables. Así que es una unión, una idea de unirse para la contribución de esta tarea. En la área de la pedagogía laboral, ellos hablan de tres competencias que son muy importantes. Una de ellas es el conocimiento. Y ellos manejan el conocimiento como un componente de hechos, cifras, conceptos, para así establecer unas ideas. En el área de capacidades, ellos dicen que se supone que son habilidades que van a ser un proceso para que así se puedan obtener los resultados. Y en las actitudes, ellos manejan que deben describir mentalmente la disposición de actuar y así las personas puedan tener entonces claras las situaciones. Cuando hablamos de esto, encontramos que justamente la pedagogía o el área de la educación es el cuarto objetivo. Y el cuarto objetivo que nos incluye en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que promueva oportunidades para aprendizaje sobre todo, para todas las personas que están involucradas. Algunas cosas importantes para ellos son un mensaje clave que ellos han enviado sobre los temas que aborda esta agenda y sus metas. Y uno de ellos es fortalecer la educación. La intención es que la agenda hace que se fortalezca la educación y también, por supuesto, el docente en su asunto laboral pueda hacerlo de la mejor manera, que pueda tener mejores recursos, sus perspectivas puedan cambiar y sus fundamentos también. También una de ellas es la figura de los docentes, con un enfoque en adoptar enseñanza que determinen una experiencia educativa, es decir, que haya una transformación en el aspecto educativo. Y la siguiente es quedarse, para no poder lograr quedarse atrás y poder llevar a la sociedad a un mejor desarrollo en el área educativa. También la vulnerabilidad que tienen los jóvenes con relación al acceso educativo y deben fortalecerse entonces las trayectorias que se tienen para así reducir la tasa de repetición o de rezago escolar o de aislamiento que están teniendo algunos en el área educativa. Algunos desafíos que presenta la pedagogía laboral es la deserción escolar y la retención de estudiantes en la educación media y el retorno una vez que hayan salido del sistema educativo, uno de los desafíos. Un segundo desafío sería atraer y retener docentes comprometidos a su labor. Es una tarea titánica que se vive en todo el aspecto educativo y eso nos lleva también a la deserción a partir de la área secundaria y la falta de interés en la oferta educativa. También ellos tienen desafíos como deben mejorar el sistema de información nacional e internacional
para así describir los contextos y las características del individuo. Esto los lleva a ellos a un desafío mayor, que es dar el acceso a las mujeres a una igualdad de condiciones en materia de educación y salud, para que a su vez tengan un acceso decente. Y esto, en este aspecto, crea oportunidades. Y estas oportunidades que se crean son aquellas que emana la ODS, que busca entonces que haya un avance escolar, que la malla curricular se desea incorporar con mayor efectividad, y así entonces la revolución digital, las aplicaciones tecnológicas y cada una de ellas con el acceso al Internet se conviertan en un aspecto más global en nuestra educación. Algunas recomendaciones que también ellos nos hacen es necesario hacer esfuerzo para reencantar a los profesores en su labor docente y que adopte un enfoque centrado en el alumno como persona integral y no solo como un rendimiento académico. Y es buscar ese entorno, ¿no?, para que el estudiante tenga un enfoque integral, que crezca de forma integral y se desarrolle con mayor facilidad. Otro también de las oportunidades que se crean es entonces escuchar la voz de los estudiantes, tanto en sus salas de clases como en su comunidad local. También de forma mundial se pueda realizar esto. Y esto nos lleva entonces a nosotros a tener algunas recomendaciones que son efectivas y son de gran valor. Número uno, es urgente implementar acciones multidimensionales y articuladas para conectar la finalización de las escuelas y el ingreso al mundo del trabajo. Número dos, deben incluirse en la revisión curricular para disminuir los sesgos de géneros en la selección de área en la formación, y debe abordarse la falta de innovación en la docencia a fin de brindar una educación de calidad en todos los niveles. Por tal razón, cada uno de ellos nos lleva a nosotros a entender que hay una idea clara de lo que se quiere hacer en la pedagogía laboral. Gracias, compañeros, gracias por escucharnos en esta transmisión y grabación que ustedes recibirán. Muy bien, muy buenos días. Hemos ya llegado a la culminación de nuestra conferencia, que se ha titulado con la Agenda 2030. Las competencias que hemos estudiado esta mañana ha sido el aspecto moral, ético y también laboral, pedagógicamente hablando. Así que hemos cerrado el ciclo de lo que ha sido nuestra conferencia de la Agenda 2030 y esperamos que cada uno de ustedes haya sido enriquecido con esta información que han recibido. Nos despedimos también de nuestros compañeros que nos estarán viendo en el aula de clase virtual que nosotros manejamos ahí con nuestros compañeros, y esperamos también que nuestras autoridades que estarán presentes escuchen esta conferencia y también ellos puedan ser enriquecidos. Así que gracias a cada uno de ustedes por su contribución en estar aquí esta mañana. Y para cerrar, queremos hacer algunas preguntas, ¿no?, que ustedes tienen para nosotros, y queremos que también puedan ser agregadas a esta conferencia estas preguntas. Para ello, en este escenario que tenemos aquí esta mañana, manejamos licenciados y magíster que están con nosotros, y uno de ellos nos tiene unas preguntas. El primero de ellos es el licenciado Guillermo Castillo, que nos tiene una pregunta, y quisiéramos entonces darle el espacio para que él lo pueda hacer. Guillermo, dinos cuál es tu pregunta. Bueno, buenos días. Quisiera orientar mi pregunta, creo que para la parte ética y social. ¿Cómo se complementa la Agenda 2030 en las sociedades y religiones fundamentalistas? Ya que por años nosotros hemos visto que muchas personas han dado su vida por sus principios y por sus valores. Entonces, en la actualidad no escapa de ellos, por lo menos las sociedades musulmanas y religiones cristianas fundamentalistas. ¿Cómo complementamos o cómo se complementa la agenda para esas sociedades y esas civilizaciones? Para su respuesta, lo estará realizando el doctorante David Blanco, quien va a responder esa pregunta. Adelante, David. Bueno, justamente en la conclusión de la presentación hablaba de que hay que tener en cuenta las comunidades, las costumbres, que tiene que ver justamente con la parte moral, porque no se ha tomado en cuenta a
a todas las comunidades. Ha sido una decisión más que todo de los gobernantes, ¿no? De los jefes de Estado o las personalidades que son influyentes de un tipo de liderazgo. Sin embargo, en este sentido, con las religiones fundamentalistas, tiene que ver, hay algunas cosas en las cuales sí se puede complementar y se puede mejorar. Hablando, por ejemplo, de ayudar en mejorar la calidad de vida del ser humano. En las culturas musulmanes, por ejemplo, en estas religiones, permitirle un poquito más de inclusividad a las damas o igualdad para las damas, entre otras cosas. Y en ese sentido, hoy en día hay algunos países como ejemplo Arabia Saudita que ya ha ido avanzando en estos derechos para las mujeres, por ejemplo, que tenía que ver antes con una cultura arraigada, ¿no? Y de que las mujeres no tenían derechos o participar o entre otras cosas. Y ya Arabia Saudita pues está avanzando en eso y hay otros países también. Entonces, se puede complementar. Yo diría que también es hasta cierto nivel y por eso hay que tomar en cuenta las costumbres de cada comunidad y poder también abordarlo con ellos, no solamente una decisión unilateral de quienes están gobernando, sino que pueda tomarse en cuenta estas comunidades. Ok, muchas gracias. Vamos entonces con el licenciado Juan Mariño, que nos tiene la segunda pregunta de esta conferencia. Adelante, Mariño. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué beneficios y qué repercusiones tienen estos 17 puntos de la Agenda 2030 en el plano religioso, como por ejemplo las religiones cristianas? Ok, gracias por tu pregunta. Ya han hecho la segunda pregunta. Vamos a permitirle al doctorante Villamarín que nos dé respuesta. Adelante, Villamarín. Bien, compañero. Los beneficios son precisamente que las comunidades religiosas, de por sí, la ONU tiene una base para comunidades religiosas en las cuales se reúnen para dar sus aportes en la aplicación de estos ODS. Y ciertamente las comunidades religiosas pueden aplicar estos principios, pues van dirigidas hacia la sociedad, hacia la calidad de vida, hacia cada persona. Por eso el lema es no dejar a ninguno atrás. Entonces, tiene grandes beneficios con relación al trabajo social que ya vienen realizando las comunidades religiosas. Quizás la repercusión viene a ser en la parte moralista, algunos aspectos, algunos conceptos que se utilizan, como es la palabra de género o el uso de esta expresión género, que no es tan clara y está abierta a ambigüedades y puede traer diferencias con las posiciones en el concepto de la familia que tiene la religión cristiana. Otro aspecto tiene que ver también con la palabra empoderamiento, que también habla acerca de un dominio sobre las clases inferiores de parte de las clases superiores. Y otro aspecto también tiene que ver con la reproducción asistida o aquellos que pueda beneficiar el aborto. En fin, tiene algunas repercusiones más que todo hacia la parte moralista o ética de lo que consideran las religiones cristianas. Pero en esencia, la colaboración al apoyo social es grande, ¿está bien? Entonces las iglesias en este punto, aunque en cierta medida mantienen un apoyo, tienen también unas reservas en cuanto a algunos conceptos y algunas ideas de los ODS. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera pregunta y última pregunta de esta conferencia. Bueno, quisiera saber de los 17 objetivos de la Agenda 2030, ¿cuál de ellos ha recibido mayor atención y mayor financiamiento? Muy bien, tenemos nuestra tercera pregunta. El doctorante David Blanco nos va a dar la respuesta. Bueno, esta es una pregunta bastante compleja de responderla. Sin embargo, en la lectura que hemos hecho de la ONU, de los también algunos trabajos que se han hecho de investigación y en los mismos informes de la ONU, que vamos a compartirlo con ustedes, se establece que debido a la pandemia, lo que fue 2020, 2021 y post pandemia, se ha invertido mucho en el área de la salud. O sea, hubo una inversión mayor hacia ya esa dirección y entonces incluso fue la pandemia lo que ha hecho que muchos de estos objetivos no se hayan alcanzado porque hubo una desviación de los recursos de los gobiernos y los estados para poder
a tener esta emergencia, ¿no?, sanitaria que hubo en el mundo. Otro aspecto tiene que ver con la tecnología, ya que uno de los objetivos trazados es poder aumentar esas herramientas tecnológicas para tener los datos, la estadística e informaciones. Entonces se está invirtiendo en esto. Y el aspecto de la electricidad. Allí pues ha ocurrido un aumento considerable en las proyecciones, sin embargo, aunque se está distante, se está invirtiendo en esto también allí. Es lo poco que yo he visto allí, ¿no? No sé aquí mis compañeros si quisieran colaborar algo y bueno, dejamos esa pregunta también para el doctor Nelson, por si acaso, doctor que nos está viendo, o los compañeros de clase. Muy bien, sin duda alguna, la pregunta que se nos ha hecho también lleva una connotación importante porque se ha visto en la lectura que hemos hecho en la investigación que también se ha dado énfasis al objetivo del género, ¿no?, la igualdad de género. Entonces podríamos creer que también es parte elemental donde se le ha dado importancia. Así que al cerrar este ciclo de preguntas, queremos agradecer a todos los presentes por su apoyo y la colaboración que nos han brindado para esta conferencia. Gracias y quedamos despedidos. Bendiciones para todos.